El presidente volvió a enmendar la plana a uno de sus secretarios y rechazó que los recursos de la Iniciativa Mérida se vayan a utilizar para la Guardia Nacional. El presidente dice que la Guardia Nacional será un asunto que resuelva directamente su gobierno, incluida la capacitación, y que su propuesta para Estados Unidos es utilizar los fondos de la Iniciativa en Desarrollo Económico para la región. Veamos en contexto. A dialogar. El Ejecutivo Federal busca que la Iniciativa Mérida se reoriente para que sus recursos se utilicen en cooperación para el desarrollo. Queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. Luego de que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, propusiera utilizar los fondos de la iniciativa para consolidar la Guardia Nacional, el mandatario dijo que su gobierno financiará a este cuerpo sin requerir fondos del extranjero. El mandatario propuso que la inversión de la Iniciativa Mérida se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. López Obrador recordó que Estados Unidos ofreció invertir $4,000 millones en México y $5,000 en Centroamérica, pero no quiere que ese dinero se destine a tareas de seguridad, sino a cooperación para el desarrollo. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. No queremos helicópteros artillados. La Embajada de Estados Unidos en México señaló que su país está comprometido a trabajar con México y que la Iniciativa Mérida es un instrumento que apoya la estrategia de seguridad de México y ha evolucionado para cumplir con las prioridades de distintas administraciones mexicanas. El mensaje remató señalando que esperan con interés continuar dialogando con México sobre estos temas. En 2008, Felipe Calderón y George Bush firmaron el primer acuerdo sobre la Iniciativa Mérida con un presupuesto de $2,300 millones. Financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la iniciativa se enfoca en proporcionar equipos de seguridad para el Ejército y la Policía Federal, incluidas aeronaves. El apoyo no se hace con fondos directos, sino con equipos, capacitación y programas de desarrollo de capacidades para las autoridades mexicanas. Según la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, desde 2011 la iniciativa se ha enfocado en fortalecer las instituciones policiales, mejorar los procesos judiciales y la seguridad fronteriza para combatir y procesar a las organizaciones de crimen transnacional. A través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos entregó a México $3,000 millones entre el 2008 y hasta este 2018. Punto y contrapunto. Y para hablar de este tema, esta noche está con nosotros Leonardo Núñez, analista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bienvenido, Leonardo. Gracias, buenas noches. Está también Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Hola, Fernanda, buenas noches. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Muy buenas noches, Fer. Y Doreni Cayetano, diputada federal de Veracruz por Morena. Doreni. Muchas gracias, hola. Bueno, para empezar a hablar de este tema, Eder, finalmente se está haciendo una redistribución de recursos, pero de recursos que no son del gobierno mexicano. ¿Puede López Obrador hacer esto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo es este planteamiento? Más que redistribución de recursos del exterior, es una reorientación de la política bilateral con Estados Unidos. Lo decía la nota inicial, George Bush y Felipe Calderón dictaron desde esta agenda del Plan Mérida una política militarista. La política de guerra la determinaron desde ahí, desde el Plan Mérida, y consistió en intercambio, o más bien en donativos de armas, que violentó la soberanía nacional. Hoy el presidente de la República, desde el proceso de transición, dijo que la política bilateral con Estados Unidos iba a consistir en generar proyectos de desarrollo o para minorar lo más posible la migración hacia Estados Unidos, porque se les iba a dar alternativas de empleo y salario digno a la gente en México. Entonces es la invitación para reorientar como una política de seguridad internacional y regional, no la visión militarista, sino la visión de generar condiciones para abatir la pobreza y la desigualdad social. Esa es la posición, y entonces lo que está diciendo Andrés Manuel, que es la misma postura que tiene para el tema de seguridad en México. No vamos a utilizar una lógica militarista de apagar el fuego con el fuego, sino que vamos a abatir las condiciones que dan origen a la inseguridad, no solamente en México, sino en toda la región. Y es la invitación que se está haciendo al gobierno de Estados Unidos. Leonardo, ¿estás de acuerdo con esto? Yo haría primero una precisión. Creo que es equivocado decir que la Iniciativa Mérida es enteramente militarista. Ciertamente, dependiendo del año que revises, pues ha tenido diferentes características. Al principio, cuando se negoció en 2007-2008, ciertamente sí hubo apoyo con helicópteros y con varias cosas de carácter muy militar. Pero conforme fue avanzando, la estrategia fue cambiando. Entonces, si uno revisa cómo está estructurado, realmente hay 4 pilares que ellos señalan. Uno es afectar la capacidad operativa del crimen
crimen organizado, que eso sí es una cosa de combate muy frontal. Otra es institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho. Eso es muy importante porque ahí ha habido millones de dólares que se han entregado para tratar de ayudar al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio, capacitación de funcionarios públicos, en fin, hay varios fondos. Entonces, cuando hablamos de reorientar ese presupuesto es algo que en el discurso suena bien, porque si asumimos que el Plan Mérida es todo eso, pero es otras cosas. Entonces, pues no hay que lanzarse, digamos que como gordo en tobogán y comprar, hay que reorientar todo. Hay partes que han tenido resultados cuestionables, otras que no, entonces hay que sentarse paso por paso para pues que nos quedemos con lo poquito que sí sirve y lo que no sirve y que no está alineado con la política del presidente, movámoslo a donde quiere llevarlo, y creo que ahí sí es completamente válido. Noreni, sí, ¿cómo lo estás viendo? Justo en ese tenor que menciona el compañero, necesitamos también saber que no hay acceso a la justicia en México y que por más que se invierta en más juzgados, no se ha logrado el desarrollo en México como para que la ciudadanía, el pueblo, tenga acceso a esta inversión que pudieran hacer. Entonces, el planteamiento del Estado mexicano, del presidente, sí valdría mucho la pena rescatar justamente que es para hacer que la ciudadanía, que la gente tenga acceso a estas medidas de seguridad, de bienestar en general, y esto nos ayuda a abatir los índices de delincuencia. Es una política de Estado totalmente diferente, me parece. Ahora, yo lo entiendo como política de Estado. Entiendo que si México tiene recursos pueda destinarlos a lo que queramos, pero Estados Unidos no tendría por qué darnos dinero, y parece algo asistencialista que Estados Unidos esté dando dinero. La idea de esta política, según entiendo, era que Estados Unidos se corresponsabilizara de la violencia generada en México por el consumo que había en Estados Unidos. Y finalmente sí era para combatir el delito, ¿no? Puede simplemente López Obrador decirle a Estados Unidos, bueno, ahora este dinero no lo voy a usar para lo que pactamos, lo voy a usar para mis programas de gobierno. Además, Estados Unidos finalmente en temporada electoral. Alejandro, ¿tú crees que esto vaya a funcionar, vaya a pegar de entrada en Estados Unidos? Bueno, lo que yo tengo claro es que la estrategia hasta este momento no ha funcionado y que la violencia y apostar por una estrategia militarista generó mayor violencia, y que el gobierno mexicano está en todo su derecho de hacer una revisión y ver y proponer a Estados Unidos una reorientación de los recursos y de la estrategia. Ahora, también es decirle a Estados Unidos que su estrategia no funcionó, ¿no? Partiendo de eso. Pero es que que se hizo en además, conjunto. Que la estrategia conjunta. Sí, es una estrategia conjunta. Es decir, no es únicamente decir no funcionó la de los gobiernos panistas y priistas, sino Estados Unidos tú también te equivocaste. Y de otros gobiernos, además. Y estos nuevos gobiernos pues tienen todo el derecho de reelaborar, de establecer nuevos términos en su relación. Pero además yo haría una reflexión más de fondo. Las Fuerzas Armadas son el último reducto de la soberanía de los estados, y el que paga manda. Claro. ¿Cómo puedes tú permitir que tu estrategia de seguridad nacional dependa del financiamiento de un país vecino? Yo creo que más bien exactamente se tiene que reorientar, que haya corresponsabilidad. Yo creo que tú lo dijiste muy bien, Fernanda. Tiene que haber corresponsabilidad en la estrategia de cómo vamos a detener la migración. Y ahí hay que aclarar que nadie emigra por placer o por gusto, sino porque no encuentra una calidad de vida. Su país de origen le está negando una calidad de vida y está yendo a otros países a buscarla. Entonces, la estrategia de López Obrador lo que quiere plantear es que desde Centroamérica se vayan creando cortinas de desarrollo, que se generen fuentes de empleo para que las personas no tengan que emigrar de su país de origen y se puedan quedar entre sus seres queridos. Yo creo que es una buena apuesta, y bueno, ya se probó la estrategia militarista, hay que probar una estrategia de desarrollo. Claro, sí, y el asunto de la Guardia Nacional, uno de los trasfondos del debate es esto, fortalecer la soberanía nacional con una policía de proximidad que defienda los intereses de la población y los intereses del país. Entonces, en ese sentido es muy importante que se rechace la posibilidad de que las hegemonías, cualquier hegemonía mundial, dicte la línea a seguir de nuestras fuerzas armadas o nuestras fuerzas policíacas. Es una propuesta que fortalece la soberanía nacional y era muy necesario marcarlo. Evidentemente hay elementos que se podrán rescatar, pero aquí estamos hablando específicamente del tema en el que le preguntaron a Andrés sobre si se iba a mantener el Plan Mérida para sostener la Guardia Nacional, y él dijo no, la Guardia Nacional se sostiene con recursos nacionales
nacionales, no con recursos de ningún otro lado. Y otro tema que hay que puntualizar es que la capacitación esta vez no va a depender de estos ejércitos que tienen muchas denuncias de violaciones a derechos humanos, sino de la ONU. Hay un acuerdo ya muy claro con Bachelet y con la ONU para que sean ellos quienes puedan capacitar en materia de policía de proximidad, de derechos humanos, género, etcétera, a la Guardia Nacional. Entonces, sí es una postura en donde queremos fortalecer la seguridad nacional con una estrategia definida desde el país y no desde otro tipo de acuerdos internacionales. Leonardo. Yo haría una precisión en términos de pesos y centavos también. No creamos que por decir que queremos o se pretende reorientar el recurso de la iniciativa Mérida va a cambiar la estrategia de militarización, porque de entrada sí es mucho dinero. Desde que empezó hasta la fecha son 57,000 millones de pesos, más o menos, lo que se ha dado, pero parece mucho dinero, pero eso es solamente 2% del porcentaje del presupuesto de seguridad de ese mismo periodo. Entonces, el hecho de que se quite ese dinero no quita o no está en conflicto con que la estrategia militarizada siga si regresamos al debate de la Guardia Nacional. Pero ojo, porque la Guardia Nacional sigue teniendo una estructura militar. No estamos hablando de militar. dinero, estamos hablando de que ese presupuesto se utilizaba en capacitación y armamento. No mayormente. O sea, es un porcentaje no de se eso. le daba el dinero al ejército mexicano, se destinaba para capacitar a las Fuerzas Armadas y determinar desde la capacitación métodos, estrategias desde allá arriba. Entonces, pero también se usaba para capacitar jueces, se utilizaba. Entonces, Por eso, pero el tema no va es a cambiar la estrategia militar, que va a seguir en esta línea, claro que no por sigue. quitar los recursos de la estrategia de Mérida. Las dos cosas pueden ser simultáneas. Ahora, ustedes han hablado de soberanía, ¿no? Que finalmente el hecho de que no haya dinero de Estados Unidos en nuestro país, particularmente en temas de seguridad, de ninguna hegemonía, nos da soberanía, pero pues trasladar el tema que teníamos de seguridad, ahora hablar de inmigración, pues no es en realidad atender a las prioridades de Estados Unidos, porque nuestro problema no es la migración. No esencialmente. Sí, nuestra prioridad es abatir la o desigualdad social. Ese es el origen de la violencia, de todas las violencias. Entonces, para abatir la violencia hay que generar posibilidades de empleo. Dijo Andrés Manuel en su proceso de transición, muros no, cortinas de desarrollo. Eso es lo que queremos, generar posibilidades de vida digna para los nacionales, pero también para nuestros hermanos de Centroamérica y el Caribe, y para eso necesitamos de todos los recursos nacionales y de lo que se pueda gestionar a nivel internacional. Esa es la prioridad, y es la prioridad de la estrategia de seguridad y paz que hemos presentado como cuarta transformación. Por eso esta idea de que continuamos en la lógica militarista es totalmente falsa. Lo que nosotros queremos es abatir las causas de origen de la inseguridad. Ahora sí, si hay corresponsabilidad de nuestra parte, también habría que exigirle a Estados Unidos pues que asuma también lo que le toca, que no solamente es cooperación binacional norte-sur, sino más bien, a ver, ¿en dónde está el origen de la violencia criminal de los cárteles del crimen organizado? Pues en la alta demanda de tener como país vecino al principal consumidor de drogas en el mundo. Entonces, ahí hay una. Y la otra es que mientras nosotros exportamos drogas, ellos con un mercado totalmente irregulado de las armas, pues las armas con las que se están matando los mexicanos pues provienen principalmente de Estados Unidos. Y del mercado negro. Además. Entonces, y del mercado negro en muchos sentidos, pero muchas también están compradas en mercados lícitos y pasadas por vías ilegales. Pero entonces también creo que no solamente la estrategia de corresponsabilidad para atender la inseguridad, la violencia y las altas tasas de migración en la región va por asistencia técnica y presupuestal, sino que más bien también tiene que haber un cambio de política pública y por fin pues también poner sobre la mesa lo anacrónico que es la segunda enmienda, ¿no? Que es el derecho constitucional de todo norteamericano a poseer armas. Lo veo muy difícil en un contexto electoral como en el que se avecina, pero creo que es uno de los temas que también México debe poner sobre la mesa. Sí, y justamente para cerrar, Noriani, pues se acercan elecciones en Estados Unidos. ¿Es oportuno que López Obrador esté planteando estos temas en un momento en el que también para Donald Trump es tan complicado responder? Me parece que es el momento ideal porque no toda la ciudadanía en Estados Unidos está a favor de la violencia. Sí pareciera que al reiterar después de tantas elecciones el mismo modelo, pero esta es una de las oportunidades que tiene también Estados Unidos porque pareciera que compran licencias para seguir actuando de la misma manera violenta al interior y al exterior como nación con estas aportaciones, ¿no? En estas estrategias que son combinadas con otros países, pareciera que compraran como licencias. Me parece que es un momento oportuno justo para dirigir nuevas políticas ciudadanas. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos este
este bloque, pero vamos a seguir con más discusión aquí en Punto y Contrapunto. Veracruz es uno de los estados más violentos del país y ahora el gobernador Cuitláhuac García va directo contra el fiscal estatal Jorge Winkler por ser lento en su trabajo y presunto cómplice de delincuencias. Regresamos a Punto y Contrapunto, se va a poner bueno.